Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del método de aproximación para una función no lineal de las raíces de una ecuación, vamos a explicar el método de la secante. El ejemplo que vamos a realizar es el siguiente. Utilizando el método de la secante, hallar una buena aproximación a la función. Me da la siguiente función: f de x igual a x a la 3 más 2x cuadrado más 10x menos 20 con las condiciones iniciales, con x sub 0 igual a 0 y x sub 1 igual a 1. Estas son las dos condiciones que me dan. Entonces la solución es la siguiente. Entonces el algoritmo, el modelo matemático que vamos a usar es el siguiente: x sub i igual a x sub i menos 1 menos x sub i menos 1 menos x sub i menos 2 por f de x sub i menos 1 dividido el f de x sub i menos 1 menos el f de x sub i menos 2. Ese era el algoritmo. Entonces para i igual a 2, 3, 4. Bien, entonces vamos a comenzar calculando para i igual a 2. Entonces para i igual a 2 lo que vamos a hacer es sustituir. El x2 va a ser igual a, si ustedes se fijan, a x sub i menos 1, que sería 2 menos 1, 1. Entonces ahí voy a poner x sub 1. Aquí ponemos x sub 1 menos, haciendo la sustitución, acá nos va a quedar 2 menos 1, 1. Entonces aquí nos queda x sub 1 menos 2 menos 2, x sub 2. Entonces aquí nos queda x sub 2, perdón, x sub 0, dividido f de x 1, porque si ustedes sustituyen aquí 2 menos 1 le queda 1, entonces aquí queda f de x 1 menos, al sustituir aquí 2 menos 2, 0, entonces nos queda f de x sub 0. Entonces eso es lo que vamos a calcular. Entonces en conclusión lo que hay que buscar es f de x 1 y f de x sub 0. Entonces vamos a comenzar calculando esos valores, pero necesitamos, entonces después vamos a hacer la tabla. Entonces calculemos el f de x sub 0. Para calcular el f de x sub 0 necesitamos hacerlo en la función original, que es esta que está acá, aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: 0 a la 3 más 2 por 0 al cuadrado más 10 por 0 menos 20, y esto va a ser igual a menos 20. Esto va a ser igual a menos 20. Busquemos ahora f de x1, es evaluar el valor de 1 en la función. Entonces nos queda 1 a la 3 más 2 por 1 al cuadrado más 10 por 1 menos 20, y eso nos va a dar menos 7. Esto da menos 7 con una calculadora. Entonces ahora pasaríamos a buscar ya la interacción número 2, x sub 2. Entonces x sub 2 va a ser igual, según la fórmula que tenemos, a x sub 1, pero x sub 1 es 1 menos, ¿verdad? Según la fórmula, aquí tendríamos que escribir x1, pero x1 nuevamente es 1, menos x sub 0, que es 0, y esto multiplicado por, aquí nos faltó el otro valor, que es el f de x, este que está acá, el f de x sub i menos 1, que sería 2 menos 1, el f de x1 sería ahí. Entonces aquí sería el f de x1,
aquí nos faltó por f, en este caso, de x1. Entonces aquí sería el f de x1 y el f de x1 es menos 7. Entonces aquí es por menos 7 dividido el f de x1. El f de x1 es menos 7 acá, menos el f de x sub 0, que es menos 20. Entonces aquí nos va a quedar que es menos 20. Entonces todo esto es igual. Ahí nos va a dar un resultado haciendo los cálculos. Nos queda 1.5385. Esto es lo que nos da acá. Ese es el valor de x sub 2. Ahora pasaríamos a calcular el f de x sub 2. F de x sub 2 tenemos que evaluarlo en una función, que lo que vamos a tener acá es 1.5385 elevado a la 3 más 2 que multiplica a 1.5385 al cuadrado más 10 que multiplica a 1.5385 menos 20, y eso va a ser igual. Entonces el f de x2 va a ser igual, eso va a ser igual ya con la calculadora 3.749. 3.749. Entonces con esto nos vamos a ir a la tabla. Vamos a construir ahora una tabla donde vamos a colocar todos esos valores. Pero antes de eso calculemos la tolerancia. Calculemos el xi menos el x sub i menos 1 en valor absoluto. El xi, acuérdense que viene a ser el x2, viene a ser el x2 menos el x1. Entonces esto va a ser igual, el x2 es 1.5385 menos el x1, que es 1. Eso nos va a dar exactamente, nos va a dar, ya con el valor absoluto que es positivo, nos va a quedar 0.536. Pasaríamos entonces a hacer la tabla. Entonces la tabla vamos a hacerla de esta forma, una tabla grande a 6 valores. Vamos a tener hasta acá. Entonces vamos a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y columnas, 8 columnas. Entonces acá en la primera fila vamos a colocar y x sub 0, x sub 1, f de x sub 0, f de x1, xi, f de xi, y la tolerancia que sería el x sub i menos el x sub i menos 1. Entonces vamos a colocar los primeros valores. Cuando i vale 2, encontramos que el x sub 0 es 0, el x sub 1 es 1. ¿Cuánto encontramos f de x sub 0? F de x sub 0 encontramos que nos dio menos 20 y el f de x1 nos dio menos 7. Entonces aquí vamos a escribir en f de x sub 0 menos, en este caso, menos 20. El f de x1 nos dio menos 7. El xi, y en este caso x2 nos dio 1.5385. El f de x2 nos dio 3.749 y la tolerancia nos dio 0.536. Ese cálculo ya lo hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el concepto, la teoría que vimos. Para calcular, para i igual a 3,
para 3 tenemos que hacer otra interacción, pero no vamos a ponernos a hacer para ahorrar tiempo. Ya saben ustedes cómo se hace. Entonces en este caso, para x3, para 3, el valor de x sub 0 pasa a ser el de 1, que fue lo que explicamos. Para colocar acá el valor de x sub 0, acá se toma este valor, se hace una actualización, este pasa para acá, que fue lo que explicamos en teoría. Entonces aquí estaríamos poniendo 1, y para x1 pasaríamos este que está acá, este pasaría a reemplazar. Entonces aquí pondríamos 1.5385. Para f de x sub 0 tiene que ser este valor que está acá. Para f de x sub 0 tendría que ser para f de x sub 0 tiene que ser este que está acá. Entonces pasaría para acá menos 7. Entonces aquí escribiríamos menos 7. Y para f de x1, este valor de acá tendría que pasar el 3.749, que es este que está acá. Este pasa para acá, estamos actualizando. Entonces pasaría para f de x1 pasa este, que es 3.749. Y ahora pasaríamos a calcular el valor de x. En este caso sería el x3. El valor calculado de x3 ya resuelto da 1.350. Aquí es 1.350. Y el f de x3 ya calculado, ese da menos 0.384. Menos 0.384. Y la tolerancia nos da, ya saben cómo se calcula, 4.142. Bien, ahora pasaríamos a calcular para i igual a 4. Para i igual a 4 seguimos actualizando. Este valor de acá, el valor de acá pasaría el de x1, pero sería este que está acá. Entonces pasaríamos con 1.5385. Entonces aquí pasaría 1.5385. Para x1 tomamos este valor que está acá, 1.350. Entonces aquí pasa 1.350. Y para f de x sub 0 sería este valor que está acá, que sería el 3.749. Para el de f de x sub 0, el de aquí se toma este. Estamos actualizando. Entonces nos va a quedar acá 3.749. Para este valor que está acá, el f de xy, le correspondería este que está acá. Entonces ponemos menos 0.384. Para x y en este caso sería calcular el valor de x4, si ya está hecho. El valor de x4 nos va a quedar 1.367. 1.367. Y el f de x4 ya calculado nos va a quedar menos 0.014. Menos 0.014. Y la tolerancia nos va a dar 0.403. 0.403. Correcto. Pasaríamos ahora a i igual a 5. El valor de 5. Entonces seguimos actualizando. Este valor de aquí pasaría el de x1, que sería este, que es 1.350. 1.350. Ahora pasaríamos a trabajar. ¿Quién iría acá? Para x1, ¿quién iría acá? Tendría que ser este que está acá, 1.367. 1.367. Ahora vamos a actualizar f de x sub 0. El de acá tendría que ser este que está acá. Entonces tendríamos que escribir este acá, menos 0.384. Luego vamos a actualizar el f de x. En este caso f de x es que f de x5. Este vendría que ser este valor que está acá, menos 0.014. Menos 0.014. Y el valor de acá es el que vamos a calcular, ya está resuelto. Ese nos dio
para 5 nos dio 1.357. 1.357 y el valor de f de 1.357, ese nos dio menos 0.229, menos 0.229, y la tolerancia nos dio 0.248. 0.248. Vamos a calcular el último. Entonces el último sería para 6. Entonces aquí tendríamos que actualizar a x sub 0, que sería el valor de x1, en este caso de x5, que sería ese. Entonces aquí escribiríamos 1.367. Ahora vamos a actualizar el x, en este caso esta cantidad que está acá, vamos a actualizarla, que sería con este valor que está acá, 1.357. 1.357. Pasaríamos ahora a actualizar este valor, que es f de x sub 0, que sería trabajar con este que está acá, menos 0.014. Ahora vamos a actualizar este, que sería esta columna de acá, el f de x6. Vamos a sustituirlo por este valor, menos 0.229. Ahora calcularíamos acá el valor de xy. Acuérdense que este xy. Entonces este cálculo se hizo y nos dio 1.372. 1.372. Y f de 1.372 nos dio 0.073. 0.073. Y ya la tolerancia nos dio 0.155. 0.155. Este es la menor tolerancia, el menor porcentaje. Quiere decir que el valor de x está exactamente, la raíz más aproximada que andamos buscando nosotros estaría comprendida entre este valor que estaría comprendida acá en 1.367, 1.350, y estaría en esta también, entre estos tres. Entonces, pues, como se repite el 1.3 en los tres, entonces pondríamos que la mejor aproximación para esta solución de esta ecuación no lineal es x igual a 1.3. Esa sería la solución a la aproximación de las raíces para esta función por el método de la secante. Gracias por su atención, esperando que lo hayan comprendido, y nos vemos en el próximo video.